Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Hace un tiempo les estuve comentando en par de vídeos sobre los altos requisitos a la hora de poder monetizar en YouTube para así ver par de pesitos o par de euros. Sobre la gran barrera a la que nos enfrentamos a pesar del poco alcance que se nos brinda. Y para colmo a mí me sorprendió mucho la respuesta y la gran comprensión por parte de ustedes, ya que habéis sido varios los que habéis ofrecido arrimar vuestro hombro y ofrecerse como mecenas o patrones haciendo donaciones y demás. Lo cierto es que aquí estamos publicando 3 veces por semana y que si fuera por mí yo les subiría vídeos a diario, pero también tienen que entender que después de YouTube tenemos una vida. Y créanme, algunas veces es un auténtico drama compaginar ambas. Y bueno, eso por no decir todas las horas que se van con la edición de vídeo, pero bueno, de eso ya hemos hablado muchas veces. Hoy vamos a hablar de 500 suscriptores y no estamos hablando del especial, señores, no es nada de eso. Parece que de alguna manera u otra YouTube ha escuchado nuestras plegarias, ya que en la mayoría de los casos los requisitos que nos imponen a nosotros como pequeño canal son bastante difíciles y utópicos. Y es que muchas veces esta barrera se hace improbable no porque uno no le eche ganas, sino por el poco alcance que uno tiene. Esto en parte se debe a que la plataforma está llena, al igual que el mundo físico está superpoblado, pues la plataforma también. Porque con más de 50 millones de canales a nivel mundial, ¿quién tiene tiempo de verlos todos? Vale, entonces dicha toda esta retaila de intro, ¿de qué va la cosa hoy? Pues gente, hoy vamos a hablar de realidad, para esos pocos que veis este tipo de vídeos. Mis incondicionales, este vídeo es para ustedes. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Como ustedes saben, parte del tiempo que dedico a buscar temáticas sobre el canal se basa en temas de actualidad, otros son más de historia, otros de geopolítica, etcétera, etcétera. Pero también hemos añadido una sección que es esta, hablando del pequeño canal y por qué este en muchos casos acaba cerrando sus puertas no porque no quiera publicar más, ojo, sino porque no es sostenible continuar. Hemos sido muchos los pequeños creadores de contenido que hemos hablado seriamente sobre esto para quienes tenéis curiosidad cómo se ven las cosas desde este lado. Y la sorpresa de esto es que esta crítica que hemos manifestado de alguna manera u otra ha llegado a oídos de YouTube. Y ha sido en taller cuando he entrado a la cuenta y concretamente me ha aparecido una ventanilla en la que vamos a tener mediante donaciones una pequeña ayuda en el canal. Es decir, que nosotros siempre que tengamos más de 500 suscriptores y 3000 horas acumuladas de visualizaciones, empezaríamos a poder recibir donaciones por parte de ustedes, los suscriptores que quieran ayudar a echar adelante el canal. Y no, para los que piensen que yo quiero hacer el especial 500 para agarrar par de pesos, quiero decirles que no, que estoy más cerca de los 500 suscriptores que de tener las 3000 horas. De hecho, aquí pueden ver que todavía no tengo ni 2000, pero lo que sí quiero es conectar más con ustedes porque me considero una persona bastante transparente a la hora de hablar y que tengo mucho que aportarles. Aunque no sea el mejor comunicador, lo sé, yo también soy humano, ¿saben? Al igual que muchos de ustedes tengo una historia detrás y quiero contársela. Hasta aquí lo de hoy, gente, algo breve el tema de hoy, lo sé. Bueno, tampoco había que comentar mucho sobre esto, solo quería ponerles al tanto sobre esta nueva modificación por parte de YouTube. Por supuesto que lo que habíamos comentado atrás de las 4000 horas de visualización y los 1000 suscriptores sigue estando en activo. Podemos decir que esa es la monetización real, que no ha bajado, que no ha cambiado. Lo único que han añadido es la opción de mecenas y donaciones dentro de la plataforma para un público más reducido. Pero es aquí cuando yo le quiero decir algo personalmente a YouTube. Queridos revisores de la plataforma, yo entiendo que todo está lleno y que es muy difícil que todos podamos monetizar, sí, lo sé. Que lo de dar muchas facilidades no es una opción viable, pero aquí como mi posición de pequeño canal he de mostrarme en desacuerdo. Señores, yo prácticamente publico a diario, creo que desde que tengo el canal abierto no he publicado 1 o 2 días, no más. Siempre subo algún tipo de contenido, dígase actualizaciones, previos de los vídeos que voy a subir, etcétera. Y es que muchas veces agradecería a los que estamos activos y con compromiso en la plataforma que se nos brindara un poquitín más de alcance, ya que así se limita mucho la manera de poder llegar a más público. Y claro, muchas veces solo tenemos la opción de monetizar y soñar, ¿y si algún día monetizo? ¿Y si algún día gano algo en redes sociales? ¿Y si algún día puedo estar más tranquilo y dedicarme más a fondo a mi audiencia? Porque esta nueva opción, sí, me ha sorprendido, no está mal, la verdad, pero ya que han puesto el número de suscriptores a la mitad, no estaría mal que pusieran las horas a la mitad.
en vez de 3000, 2000. Porque no estaría mal que lo tuvieran en cuenta, así por darnos un poquitín más de facilidad, ya que lo cierto es que en la mayoría de los casos todo esto es bastante improbable porque es un montón de horas a acumular. A veces, por muchas ganas que se le echen, es que uno no llega a acumular tanto. Volvemos a lo mismo, es que es la falta de alcance del pequeño canal. Si te gustó el vídeo o cualquiera que hayas visto de los que tenemos en el canal, te invito a compartirlo con tu gente más cercana, ya que me ayudaría mucho para así poder llegar a más público. Por favor, tú también puedes aportar tu granito de arena y ayudarme a estar un paso más cerca de monetizar algo en la plataforma. Gente, muchas gracias a todos los que llegáis a este momento del vídeo, los que estáis arrimando el hombro, los que estáis ahí al pie del cañón. El jueves estamos de vuelta con nuevo contenido. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!